Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La crisis de salud vivida por el famoso actor Ibrahim Çelikkol recientemente ha sacudido profundamente la agenda de la revista. La hospitalización del exitoso actor con el diagnóstico de nudo intestinal hizo que tanto sus fanáticos como su círculo íntimo se preocuparan, mientras que los detalles que quedaron detrás de escena del incidente comenzaron a surgir gradualmente. Se afirma que este problema de salud, que inicialmente se hizo pasar por una molestia repentina, es en realidad el último eslabón de una cadena que ha estado ocurriendo durante varios días. Según información obtenida de fuentes confiables, Çelikkol estaba trabajando a un ritmo muy intenso y estresante solo un día antes de ser hospitalizado. Según las afirmaciones de su círculo cercano, se le observó extremadamente nervioso en el set y físicamente cansado. Incluso entre las afirmaciones, también se dice que el famoso actor subestimó la situación al decir, tengo una presión extraña en el estómago, pero pasará ahora en el set ese día. Sin embargo, el principal detalle que llama la atención es sobre lo que sucedió en su casa esa noche. Un amigo cercano afirma que Çelikkol comenzó a quejarse de dolores estomacales y abdominales durante las horas nocturnas, y en algún momento el dolor se volvió insoportable. Se supo que el jugador en pánico inicialmente pensó que esta situación era temporal y no quería ir al hospital. Sin embargo, cuando los dolores aumentaron, fue trasladado de urgencia a un hospital privado ante la insistencia de una amiga anónima que estaba con él. Aquí estaba el detalle realmente curioso que se esconde aquí. Según los registros hospitalarios, la actriz ingresó a urgencias poco después de la medianoche, y los médicos que le realizaron la primera intervención se dieron cuenta de la gravedad de la situación y la remitieron de inmediato a la sala de operaciones. Ibrahim Çelikkol, a quien se le diagnosticó un nudo intestinal durante los exámenes posteriores al incidente, permaneció bajo tratamiento hospitalario durante varios días. Los médicos afirmaron que la pintura podría tener consecuencias mucho más graves si no se intervenía de manera oportuna. La explicación es, ¿y si no se hubiera criado a tiempo? Él trajo su pregunta con él. Todavía no está claro quién estuvo con Çelikkol esa noche. Sin embargo, según lo que se dice entre bastidores, esta persona puede ser un viejo amigo del actor o un amigo del plató. Si bien circulan varias afirmaciones al respecto en las redes sociales, el hecho de que todavía no haya una declaración oficial del famoso jugador ha aumentado aún más la curiosidad. El flujo de información que se mantuvo cerrado a la prensa durante el proceso hospitalario, se interpretó como un esfuerzo por proteger la vida privada de Çelikkol, mientras que algunos fanáticos preguntaron, ¿podría estar ocultando algo? También comenzó a expresar su pregunta. El técnico del famoso jugador hizo una breve declaración y dijo, el estado de salud de Ibrahim Bey es bueno en este momento, pero necesitará descansar un rato. Los acontecimientos detrás de escena con respecto a la crisis de salud de Ibrahim Çelikkol continúan quedando claros incluso días después del incidente. Especialmente mientras los eventos durante su tiempo en el hospital siguen siendo un gran misterio, la nueva información filtrada de una fuente cercana a los vestíbulos de las revistas cayó en la agenda casi como una bomba. Según las acusaciones, la amante de Ibrahim Çelikkol, Natalie Yarkan, no estaba con él la primera noche que el actor fue hospitalizado. Sin embargo, aún no se conoce el motivo de esta ausencia. Según los rumores, Natalie Yarkan llegó al hospital en un vehículo privado el día después del incidente y permaneció en la habitación de Çelikkol durante mucho tiempo. Testigos presenciales sugieren que Yarkan ingresó al hospital bastante molesto y nervioso, incluso tuvo una crisis a corto plazo en el pasillo. La presencia de otra amiga con Çelikkol durante el difícil primer día y la llegada de Yarkan al hospital solo un día después también plantearon algunos interrogantes sobre la relación del dúo. Especialmente en los círculos sensacionalistas, se están haciendo comentarios de que esta situación está soplando vientos fríos entre los dos. Algunas fuentes han atribuido a esta situación el hecho de que la pareja haya estado pasando por un periodo difícil durante poco tiempo, o incluso no hayan sido vistos juntos en las últimas semanas. Otro detalle destacable es que Natalie Yarkan no compartió nada el día que llegó al hospital y mantuvo su silencio sobre el incidente. Este inesperado silencio de Yarkan, que suele ser un usuario activo de las redes sociales,
se interpretó como que puede estar teniendo dificultades para aceptar lo sucedido entre bastidores. Por otro lado, el círculo íntimo de Zelik-Kohl afirma que el jugador se retiró a descansar solo después de salir del hospital, no con amigos ni amantes, y le dijo a su séquito que no quería ver a nadie por un tiempo. Esto, a su vez, sugiere que puede haber un conflicto emocional o una ruptura en la relación bajo el deseo de Zelik-Kohl de estar solo. Todos estos desarrollos revelan que Ibrahim Zelik-Kohl está atravesando un periodo desafiante no solo físicamente, sino también emocionalmente. Este ambiente tenso tras la crisis sanitaria marca un nuevo periodo en la vida del jugador y hace que los ojos se vuelvan hacia él una y otra vez. Ahora la única pregunta en la mente de todos es: ¿lo que está sucediendo en el corazón de Ibrahim Zelik-Kohl apunta a una tormenta más grande que la crisis de salud por la que está pasando? La respuesta es que, por ahora, solo Zelik-Kohl y su entorno inmediato lo saben. Pero el mundo de los tabloides espera con gran expectación la continuación de esta historia. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.